tenían resonancia entre sí y resonaban con tejidos o sistemas o con patógenos alojados en el huésped, patógenos como hongos, bacterias y virus. Y por eso pudo hacer esas mezclas que no es que las decidió porque, bueno, este se parece a este causa tal cosa, sino midiendo la frecuencia de resonancia de las mezclas homeopáticas. Él decía que era ideal probar cada medicamento en el individuo, así se puede confirmar la resonancia específica del homeopático compuesto que estaríamos usando. Es decir, nosotros vamos a ver si ELAPS cuadra mejor en el paciente o cuadra mejor Crotalus. Sin embargo, en la mayoría de los casos para el COVID, en el 95% el mejor que cuadra es ELAPS. Pero eso se podría medir. ¿Y cómo se puede medir? Bueno, con los diagnósticos biofísicos. Hay unos que puede ser el balance muscular, que es la resistencia del músculo cuando estamos en contacto con un medicamento homeopático de una persona enferma. El diagnóstico por los pulsos, que es como detectar pequeñas variaciones en el pulso, que para eso hay que entrenarse cuando entras en contacto con el producto homeopático. El dermatrón, que es un aparato electrónico que mide la conductividad eléctrica de los puntos de acupuntura, o la bioresonancia, que es también un aparato electrónico. El dermatrón es un aparato como este que mide la conductividad eléctrica de los diferentes puntos de acupuntura que generalmente tenemos como terminales de acupuntura en cada dedo de la mano y el pie. Entonces con ellos, por ejemplo, los que están aquí son del sistema linfático, después el que sigue en el dedo gordo es el de pulmón, intestino grueso, sistema nervioso, circulación, alergia, corazón, etcétera. Y ahí hay un montón de sistemas donde uno puede ver dónde está descompensado el paciente y ver si el medicamento realmente está siendo efectivo. Sin embargo, este es otro tema para los médicos que se dedican a terapias complementarias, que tienen esos equipos, pueden valorar exactamente cuál es el medicamento más adecuado. Aquí nosotros lo vamos a hacer simplemente por la clínica. Hay problemas problemas cardíacos, entonces vamos a prescribir FM corazón y vasos, por ejemplo. La SORA, que hablamos, que es el concepto homeopático. La SORA es una autointoxicación crónica transmitida de generación en generación y representada por todas las toxinas y todos los residuos restantes de diversos problemas del metabolismo orgánico, toxinas retenidas mal o no eliminadas, residuos insuficientemente degradados a nivel de los órganos de desintoxicación. La SORA latente es la disposición a enfermar que se manifiesta de múltiples formas en diferentes según el momento y las circunstancias. Es decir, yo me voy a enfermar de manera diferente que el doctor Adolfo. ¿Por qué? Porque nuestra SORA o nuestra intoxicación o manejo de los tóxicos ha sido diferente. Por eso tal vez a mí me va a afectar el post-COVID al corazón y a él tal vez le afecta pulmón, por decir algo. Entonces, la homeopatía bioresonante busca esa resonancia y los productos que se trabajan aquí se llaman FM, homeopatía bioresonante. FM porque es de la medicina funcional del doctor Schimmel. Y actúan, y lo que se busca es que actúen sobre las fracciones virales, sobre el virus latente, sobre la bacteria o sobre el hongo. Ese es el concepto general de Schimmel y él ya lo hablaba, bueno, hace un par de años. Él murió en el 2003 y ya hablaba de esas fracciones virales que son las que causan problemas y que deberíamos eliminar. Entonces, ¿cómo se hace un producto homeopático para los que no saben? Esto lo vamos a repasar brevemente. Bueno, los productos homeopáticos siempre tienen un número y una letra. Esa es la dinamización que tienen. La letra, por ejemplo, es la D6. La D significa que es una forma decimal de dilución. Entonces, si nosotros agarramos la tintura madre, que sería el 100%, y después la diluimos al 10%, o sea, tomamos una parte, le añadimos 9 partes de solución alcohólica y agitamos, tenemos una dilución del 10%. Si después de ahí tomamos una parte, le añadimos 9 partes de agua con alcohol y lo volvemos a agitar, tenemos ya el 10% al 10%, que es el 1%.
Y si lo volvemos a repetir, es el 0,1%. Entonces, estamos desde la tintura madre alejados 3 pasos, que es la D3. La D6 sería alejado 6 pasos. Y la D30 sería alejado 30 pasos. No es que una D30 son 30 miligramos y una D6 son 6 miligramos. No, es al contrario. Más diluido, está más alejado de la tintura madre. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros diluimos demasiado o diluimos una de 30 o una de 200 como el tuberculinum? Es tan alejado que prácticamente no hay sustancia de partida. Pero ¿dónde está la información del producto homeopático que realmente tiene su actividad? Bueno, el agua es capaz de almacenar la información. Nosotros estamos acostumbrados a ver la fórmula del agua como H2O y eso es agua gaseosa. No, el agua líquida es una cantidad de moléculas de agua unidas. Eso sería H2NON, porque son formaciones inmensas de moléculas de agua unidas. Entonces, el agua mantiene información entre ellas porque ella vibra y puede almacenar información. Y esa información vibracional es la que se puede medir en la homeopatía. Entonces, esa frecuencia es la que tiene el agua líquida. Y por eso los productos homeopáticos tienen que elaborarse con agua muy pura, agua destilada. No puede ser agua filtrada o de botellón. Tiene que ser agua destilada, que se convirtió en vapor primero y después se condensó sin ningún tipo de influencia. Entonces, esa agua tiene la capacidad de entrar en contacto con la tintura madre y tomar la información de esa tintura madre. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la belladona a la D200, que tiene una figura. Es una sustancia sumamente diluida y se parece mucho a la belladona D1, es decir, a la tintura madre de belladona al 10%. Y esta es una D200, que está súper alejada, que prácticamente no hay nada de belladona, pero el agua es capaz de almacenar esa información. Esta es una fotografía de color que está relacionado con la frecuencia de la gota de sustancia que se puso ahí. Cuando nosotros trabajamos con productos de homeopatía bioresonante, tenemos que respetar los tiempos que pasa la evolución de la enfermedad después que el virus ha sido destruido o desplazado. Después que pasó la enfermedad, hay un periodo en que las fracciones virales van a estar en sangre, después van a estar en linfa y después van a terminar en la parte de mesénquima. Por lo tanto, cuando nosotros estamos dando ELAPS o Crotalus y mesénquima y tejido de articulación, tenemos que esperar el tiempo suficiente que puede estar contenido en aproximadamente 4 semanas, que es el tiempo que tarda un tratamiento. A pesar de que el paciente se sienta bien, es necesario continuar el tratamiento porque el proceso de limpieza y de salida de esas fracciones virales tarda aproximadamente 4 semanas. De 3 a 6 semanas en general. Aun cuando los síntomas han desaparecido, es necesario proteger el cuerpo de las fracciones virales, por lo tanto hay que mantener la terapia. Es bien conocido que los diferentes tejidos tienen diferentes tiempos de replicación. Es diferente el tejido pulmonar que el tejido de la mucosa bucal, por ejemplo. La mucosa intestinal tiene una más corta que el sistema nervioso central. Esto también podría explicar por qué ciertas terapias por corto tiempo son insuficientes. Por lo tanto, es necesario mantener el tiempo de aproximadamente un mes de tratamiento. Contraindicaciones de los FM, que hay que hablar de ellas. Bueno, las mujeres embarazadas los primeros 3 meses, básicamente. De resto se puede aplicar en prácticamente todo paciente. Aquí es simplemente porque cualquier cosa que suceda al feto en los primeros 3 meses, que hay un aborto, la culpa es del médico.
qué le prescribió, qué le dio, por qué y tal, la culpa es suya. Así que eso es intocable, ninguna terapia. Ahora, en los pacientes, ¿qué reacciones pueden aparecer? Bueno, puede aparecer después de tomar los FM que se exacerba un dolor de cabeza o aparece un dolor de cabeza, puede haber algunos temblores, puede haber aumento de sudoración, alguna molestia en algún diente, sobre todo con FM mesénquima pasa de que cuando toman el producto, entonces hay algún diente que comienza a molestarle y lo asocian directamente al producto. Y es efectivamente así. Entonces significa que ese diente tiene algún problema y eso es lo que se llama un campo de interferencia. Entonces ese diente deberían revisarlo, tal vez hay algún problema en ese odontón. Entonces, no es malo lo que sucede porque la mayoría de estas situaciones implican que está aumentando la detoxificación, es está eliminando sustancias, así como cuando los que toman mucho café, que dejan de tomar café, al día siguiente les duele la cabeza. Bueno, ese dolor de cabeza, que pareciera que es por falta de café, es porque se está estimulando la desintoxicación, porque hizo una pausa de no tomar café. Entonces, no es malo, es bueno. Entonces, tiene que tomar más líquido y simplemente para ayudar a la eliminación de tóxicos. Entonces, todas estas señales significan que el medicamento está funcionando. Incluso el FM-mesénquima cuando hay un dolor en un odontón. En el caso del COVID, la primera reacción siempre es fiebre, y la fiebre hay que siempre hablar de eso, no hay que salir corriendo a bajar la fiebre. La fiebre es un mecanismo de desintoxicación, es un mecanismo de biorregulación. Por supuesto, si es excesiva, si hay que manejarla, pero una fiebre leve, es la manera como el cuerpo se defiende de ese ataque viral y el sistema inmunológico comienza a atacar las células que han sido infectadas para poderse defender. Vamos a ver algunos de los componentes. Ya vimos FM-ELAPS. FM-ELAPS, dentro de los componentes, tiene veneno de esta serpiente, que es la coral. Por supuesto, diluido. No es que tenemos una concentración tóxica. Y ya vimos con el doctor Cisneros dónde se aplicaba. Y este es el producto que actúa en el 95% de los casos, que resuena adecuadamente con el virus que genera el COVID. Incluso después que ha desaparecido la enfermedad o que el paciente dice, bueno, ya me siento bien, ya salí del COVID, etcétera, es el que resuena con las fracciones virales. Lo que hay que tener cuidado es dónde se pueden alojar esas fracciones virales, que podría ser en el tejido conjuntivo, donde generalmente se alojan fracciones virales que son molestas, son en las articulaciones. Ese dolor que a veces queda en un hombro o en los brazos, el dolor de manguito rotador, etcétera, podrían ser fracciones virales y por lo tanto FM, tejido de articulaciones de sostén, es el más adecuado. El otro producto FM que resuena con el COVID, pero en el 5% de los pacientes, según estadísticas, es el Crotalus, que proviene del veneno de cascabel. También resuena el Crotalus específicamente con virus tipo sarampión, parotitis, gripe, viruela, rubiola, hepatitis, herpes de todo tipo. El Crotalus es muy efectivo en infecciones virales ordinarias, ha mostrado excelentes resultados en herpes labial y genital. Una cosa importante, y es importante decirlo aquí, cada vez que se prescribe FM Crotalus, FM ELAPS, no debe prescribirse solo. Debe prescribirse junto con un drenador. ¿Drenadores cuáles son? Los tienen en el material. Los drenadores son FM hígado, FM riñón, FM páncreas, FM senos paranasales, todos los que están ahí. Porque tenemos que estimular la vía de excreción, ya que está resonando con la fracción viral o con el virus, puede ser que se destruya y tenga que ser excretado. Si no estamos excretando, puede ser que el paciente más bien se sienta peor. Y ha sucedido. No, todos están divididos los FM en especialidades y drenadores.
Las especialidades son FM Crotalus, FM ELAPS, FM Bufo, los tienen ahí en el material. Y después están los drenadores, que comienzan con FM hígado A, FM páncreas B, FM riñón C y así hasta la L. Se tiene que utilizar siempre un drenador y se debe elegir el que sea el órgano más débil de ese paciente. Si es el riñón, se le prescribe FM riñón. Si es hígado, FM hígado. Ok, entonces siempre hay que buscar la vía de excreción. Y se pueden poner 2 o 3 drenadores, no necesariamente uno. Se pueden mezclar 2 o 3 drenadores. Igual se pueden mezclar varias especialidades. Entonces, los drenadores de apoyo, por ejemplo, FM corazón, cuando hay afecciones de corazón, es el que se podría utilizar. Los componentes son Crataegus, Spartium y Apis mellifica en el FM corazón. El FM mesénquima tiene también veneno de serpiente, en este caso el de la cobra, que es la naja. FM, articulación y tejido de sostén, que es un sitio donde parece que las fracciones virales buscan de alojarse y en personas de mayor edad comienzan esos dolores articulares que son fracciones virales y solamente prescribiendo, siendo un drenador, se puede prescribir solo, no necesita el ELAPS, por ejemplo, o el Crotalus, se puede prescribir solo y puede mejorar muchísimo esos dolores articulares solo la prescripción de FM, articulación y tejido de sostén. Y el FM magnesio, que lo traje aquí simplemente porque hay indicaciones cuando hay agotamiento y ese cansancio que parece después de una enfermedad, sea cual sea la enfermedad, que a veces hay pacientes que quedan como agotados. Entonces, cuando se le prescribe FM magnesio, mejora sustancialmente. También estimula la función endocrina y se recomienda su combinación con FM hígado. Es importante el FM magnesio esperar 6 semanas luego de operaciones y traumatismos por accidentes porque es posible que se produzcan hemorragias. Puede causar fuertes menstruaciones y es muy útil en combinación con FM Tuja. Ok, entonces, recomendaciones básicas. Detoxificación y protección. Ya vimos con el doctor el esquemita básico de desintoxicación de un paciente, digamos, genérico. Un preoperatorio, alguien que quiere mantenerse en buena salud, FM Tuja, hígado y riñón. Así como el doctor hizo su toma aquí en público. Si hay una persona muy intoxicada y queremos dar un nivel más profundo, añadir FM sulfur y FM mesénquico. 5 gotas 2 veces al día y para que no se los lleven a la oficina, que los dejen en la mesita de noche. Se los toma en la mañana y en la noche. Tuja, drenaje linfático, hígado, estimula la función del hígado y FM riñón, la del riñón. Y la detoxificación profunda, el FM sulfur es el clásico medicamento de detoxificación de la homeopatía. Mínimo 4 semanas. Es decir, lo que duran los frascos. Hasta ahí. Se podría repetir una vez más, una siguiente vez. COVID durante y después, bueno, ya hablamos de ELAPS, 90% de los casos, después Crotalus y drenadores, 3 drenadores, mesénquima, FM articulaciones y FM corazón si está afectado el corazón en el paciente. Podríamos poner el órgano más débil, hígado, páncreas, riñón, si queremos añadirlo, y apoyo al sistema inmunológico se podría apoyar con Immunoforte, que sería opcional. 2 veces al día, 5 gotas cada uno, hasta terminar los frascos. Esta es la copia que tienen ahí. Las especialidades son Bufo, Drosera, Crotalus, ELAPS, de los que hemos hablado mucho, y Crotalus, pero también Tuja, magnesio, calcium floratum, benzoquinón y sulfur son especialidades.
es necesario acompañarlas de drenadores. ¿Qué queremos en el drenaje? Estimular la excreción del cuerpo a través del hígado, páncreas, linfa, riñón, articulación y sostén. También podemos ayudar en drenadores corazón, próstata y endocrino femenino. El próstata es también el endocrino masculino, pero se llama próstata. Si queremos estimular, en el caso de un hombre, la función endocrina, en el caso del hombre se le da próstata, en el caso de la mujer, el endocrino femenino. Bueno, ahorita como tenemos que hacer una práctica muy breve, que sería la pequeña automoterapia, entonces vamos a dedicar los próximos 20 minutos a la automoterapia y a responder algunas preguntas. FM, tejido de articulación y sostén. Ajá. Sí. Cuando hay esa duda, tú prescribes los dos. Ok, porque puedes prescribir 3 o 4 drenadores. El que se indica que tiene que ver con el sistema que está debilitado. Sí. Y el drenador tiene que ser también acorde al sistema debilitado o al sistema fuerte. No, tenemos las especialidades que actúan con virus, hongos y bacterias. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la patología, si hay una infección micótica, hay, qué sé yo, una candidiasis, entonces prescribes FM Buffo. Entonces, ese paciente ha tenido alguna vez algunos episodios de cálculos renales o tiene problemas, alguna vez alguna medida de renal estuvo elevada, entonces se le prescribe FM riñón como drenador. Y en ese caso se puede buscar alguna otra opción que podríamos apoyar. Podría ser hígado, podría ser mesénquima. Tiene dolores articulares, o sea, le afecta, entonces prescribimos también FM, tejido de sostén, articulaciones y tejido de sostén. Entonces, la idea es siempre buscar, siempre prescribir drenadores. Ahora, si hay solamente una afección de manguito rotador, se le prescribe solamente el FM, tejido de articulaciones de sostén, porque es un drenador y se puede prescribir por largo tiempo. Artritis, ajá. Un paciente con artritis se le puede prescribir tejido, articulación y tejido de sostén, y después se le podría prescribir el TUJA, que es linfa, y el mesénquima, que también ayuda a todo el sistema mesenquimal, que es drenaje hacia la linfa. Los FM podríamos indicarlos desde muy temprana edad, sin embargo, la concentración de ellos tiene una cantidad de alcohol muy elevada, cerca del 45%. Entonces, si se lo vas a dar a un niño que está menos, bueno, niños, no le puedes dar alcohol. Por lo tanto, tienes que colocar una tacita de agua caliente y colocar las gotas ahí, esperar que se evapore y después se le da. Lo que tenemos aquí entonces es el generador de ozono. HAB, que tiene diferentes funciones, que es la generación de ozono para obtener el ozono a una inyectadora de forma continua, que eso se usará mañana, y una bombita de vacío, que también para diferentes técnicas es conveniente su uso. Hay varios voluntarios. Enseguida se inyecta, se mezcla y se inyecta. Entonces, los 10 cc que se cargaron se purga a el volumen que se va a cargar, que son 5 cc en este caso. Y es muy simple porque no se usa más nada. La inyectadora y el equipo de ozono. Cuando veamos mañana, bueno, hay diferentes técnicas. Vamos a hablar suero ozonificado, ozono directo endovenoso
y gran automoterapia con ozono. No sé si tengamos tiempo de hacerlo, pero eso lleva en ese caso se lleva anticoagulante y todo el proceso del globito del ozono. También, bueno, hablábamos de oligoelementos que se podrían mezclar con esto, pero no tiene mucho sentido porque la cantidad del aporte de oligoelementos es muy poco. Entonces, para eso es mejor irse a lo que vamos a ver mañana de oligoterapia, que es la infusión con sueros, con diferentes oligoelementos, de acuerdo a diferentes esquemas. ¿Ok? Como hay estos oligoelementos que se le pudiese agregar más. No, el asunto del magnesio es que hiperosmolar, es demasiado concentrado. Entonces, apenas lo inyectas, las células cercanas se rompen y hay dolor. Entonces, la idea sería mezclarlo con solución salina, pero estás llegando a un volumen ya muy grande. O estás colocando muy poco magnesio. El caso del zinc es al contrario, es hipoosmolar. Entonces hay que mezclarlo con magnesio, por ejemplo, pero tienes que hacer muy bien la mezcla para que sea osmolar y que cuando lo inyectes no duela. El bicarbonato lo único que hace es corregir el pH. No es la osmolaridad, depende de la concentración.